¿cómo estás? Bien, ¿y vos qué tal, Roberto? Muy bien, aquí saludándote en esta noche. Eh, ¿Listo para hablar de literatura un poco? Te saludo con una copa de vino. Oh, qué bien, qué bien. No tengo para acompañarte vino, acabo de beber café. Está bien, a mí me gusta mucho el café. Es un proceso, y yo creo que ninguno de nosotros dos puede decir que ya escribe maravillosamente a la primera, ¿verdad? Sino que es un proceso, cada texto lo pulimos hasta que consideremos que vale la pena y aún después de un tiempo ya decidimos volver a editarlo. Entonces, igual si usted quiere ser escritor, escriba y practique. Y un consejo que daba Pablo Neruda, que yo lo he seguido algunas veces, no siempre, pero que es importante. La persona que quiere escribir, ande una libreta y un lápiz, siempre, ándela. En cualquier momento, usted va a tener un verso ahí en la calle. Usted va a ver algo en la calle y de repente se van a unir mágicamente 3, 4 palabras y se va a dar una frase. Aunque sea bien estúpida esa frase, usted escríbala. Hay una sensación que no se puede perder ahí. Eso. Muchas veces a mí me ha ocurrido que son sobre todo cuando me dedicaba más a escribir poesía, ahora escribo más narrativa, yo me levantaba a veces a la 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana y escribía en la oscuridad algo que se me había ocurrido y había surgido ahí. Entonces, ese es un buen consejo. Y en la mañana me levantaba y yo decía, ¿qué es lo que escribí aquí? eh, Ese es otro consejo. Mantengan algo ahí para que cuando salga una frase la capturen. Número 5, no creas en la inspiración y no creas en las musas. Eso no existe. Tenés que trabajar y como uniéndome al consejo anterior, anotar todas las ideas y con estas ideas crear algo diferente. Es decir, escuchas a alguien en la calle, escuchas una palabra. A ver, una palabra que se me ocurra, inverosímil. Alguien dijo, oh, eso es inverosímil. Y de inmediato pensás, ¿y por qué esta persona dijo esto? ¿Y de dónde salió la palabra tan extraña? Y te vas imaginando toda una historia y de ahí podés crear un cuento o una novela de una palabra que escuchaste. Entonces, ¿qué haces con eso? Lo guardas en la libreta, como decía nuestro amigo, y después te lo pones a trabajarlo. Porque la inspiración, eso que se te enciende el cerebro y redactas un poema de 5 páginas a la zumba marumba, como dicen, eso no existe. Los grandes escritores son trabajadores. Entonces, Por ejemplo, decía Carlos Martínez Rivas que cuando se murió Somoza, se había acabado la musa de Ernesto Cardenal. No le tengan amor a lo que escribe. No le tengan amor a lo que escribe. Si pueden destruir 500 poemas, 300 poemas que no sirven para nada, destruyan. No le tengan amor a lo que no sirve. Destruyan. Que se quede solamente aquello que vale la pena. Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir. Dice una canción o un adagio. Pues tampoco llegar a ese límite, pero sí que valga la pena lo que se va a escribir y no tenerle amor a esas cosas que de pronto escribimos. No, porque si esto es mío, yo lo quiero mucho y que como que si fuera un animalito. No, nada de eso. Que estén dispuestos a destruirlo y a sentir vergüenza por ello. Porque hay cosas que sí realmente valen la pena, hay que tenerlas, pero siempre hay que desconfiar de lo que se escribe. Sí, así es. Entonces, no tenerle amor a lo que escribe y no son tus hijos. Ay, que son mis hijos. No son tus hijos, es tu creación, son tus obras
Y muchas veces son adefesios mal paridos, cosas mal hechas. Y eso hay que despreciarlo, hay que quitarlo y quedarse con aquello que valga la pena. Y dentro de ese consejo es que si un poema completo tiene un solo verso de auténtica poesía, usted guarde ese verso de auténtica poesía. Ernesto Cardenal cortaba versos y los ponía en la máquina de escribir, ponía uno aquí, pone aquí, y iba acomodando los versos como un copy-page a la antigua. Entonces, muchas veces, corte, resuma, no a lo Martínez Rivas, que resumió tanto que por último ya no se le entendía nada lo que escribía al fin, en muchos de sus poemas, pero trate de resumir lo que escribe, y esto se parece un poco al detector de cochinada, ¿verdad? Sí, pero no le tenga amor a lo que escribe. Por favor, no le tenga amor. Onetti decía, sí, Onetti, ahora esta es la cosa de la verdad, decía Onetti. Yo nunca vuelvo a leer mis novelas. Yo ojeo una cosa, decía, y la dejo. Ahí la dejo. No hay que tener tanto amor. Escriban y dejen. Buenísimo. García Márquez también decía, nunca vuelvo a leer mis novelas una vez que están publicadas, porque me da miedo arrepentir. Es algo que les sucede a varios escritores. Creo que hay muchos escritores que vuelven a leer sus libros y dicen, yo hubiera editado tal cosa, Lo que o pasa, hubiera cambiado cosas. lo que pasa, Roberto, ahí es que muchas veces se corrige tanto que terminas harto de lo que escribiste. La ortografía es relevante y mira cómo se batalla con esa vaina de la ortografía. Hay grupos literarios, o bueno, grupos supuestamente literarios en Facebook, que publican cosas y si vos decís, mira, escribiste malas palabras, o hola, tiene que llevar H. Qué Y desperdicio de entonces tiempo. la frase de estos escritores es, pero me entendiste. No es la idea. Sí te entendí lo que quisiste escribir, pero con mucho esfuerzo de mi parte. La ortografía es importante. Entonces hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo escribo así, García Márquez tenía mala ortografía. Bueno, vos no sos García Márquez. Decían, que yo voy a contratar un editor, un corrector de estilo para mi obra. Entonces, días de contratar al corrector antes de subirlo a las redes sociales. Se está menospreciando la ortografía, se está dejando de lado, y la ortografía es muy relevante. Yo entiendo que a veces se cometan errores, te lo digo, a mí se me pasan algunos errores que son horrores y los vuelvo a decir, uy, ¿cómo escribí esta palabra? Pero la idea no es que ya lo escribí y que así se vaya. No, dan importancia a la ortografía porque es una forma de respetar a tu lector. Estás mostrando que le tenés respeto a tu lector, tratando de corregir todas las faltas hasta las más pequeñas. Claro que a veces hay escritores que usan más comas, otros usan menos comas, eso es discutible, pero la tilde, en una palabra la tilde, es necesaria. A menos que sea solo, porque solo parece que es una opción. Solo podés hacerlo sin tilde, pero hay veces que las personas prefieren tildarlo, a pesar de que la RAE diga que no. Bueno, imagínate que Entonces, si es un debate. si tuvieras que poner la palabra solo quiero estar solo. Sí, ajá, necesitas la tilde. Pero bueno. Entonces, ese sería mi consejo, ortografía. Pero no, la RAE dice que no se tilda solo, pero se tilda cuando es necesario. Es decir, cuando eso, como te dije ahorita, solo quiero estar solo. Ahí Sí. sí, tiene que ir tildado. La verdad es que a mí, yo no me puedo quitar eso. Yo siempre lo tildo. Siempre, la verdad es que yo siempre lo tildo. Estoy de acuerdo, yo creo que la ortografía es súper importante, Roberto. Creo que tenemos que tener cuidado con la ortografía.
Además, tener buena ortografía es como saber hablar bien, es como saber hablar, es decir, es como poder tener una buena conversación con cualquiera. Y si venís vos, es cierto, me estás entendiendo, pero si yo te comienzo a hablar, fíjate que, loco, ya te voy a decir una cosa, ¿me entiendes? Ya esa cosa ya, y comienzo a hablarte en un argot, me vas a entender, pero no hay una formalidad a la hora de conversar en la cual yo pueda tomarte con seriedad. Una persona que Así. escribe con faltas de ortografía está golpeando tu vista y está desconcentrándote, por muy bien que escriba. Y que no creo, ¡Hazme y eso lo pongo en tela de reír! juicio, de que alguien sepa escribir teniendo mala ortografía. A mí me parece que eso es difícil. Y como bien lo decís vos, a uno se le puede ir palabrotas, o sea, palabras como pude haber escrito esta palabra si yo soy el que las corrijo. Pues puede pasar, y son cosas que pueden ocurrir. La ortografía, yo creo que inclusive, que estoy cuidado, hasta el señor de la Real Academia también tiene problemas, ha tenido un problema de ortografía, yo estoy seguro de que cosas así. Lo que pasa es que sí hay gente que es muy especializada para eso, que son los editores, y aún así pues que tienen que estar ojo al Cristo, pero demasiada concentración con la ortografía sí puede estropear un texto que debe surgir de forma natural, que eso sí es importante que lo haga. Y de ahí viene mi noveno, octavo, Creo que sí, el no. octavo, pues tendríamos que terminar. Noveno. Mi noveno, octavo tendría que ser porque me faltan 2 a mí, yo cierro. Entonces, Correcto, sí, entonces el octavo sería, ¿cuál sería el octavo? Se me olvidó. Ya lo tenía. Ahorita lo tenía ya, lo bueno es que de las preguntas que se me va. Vamos a tener que seguir con otro consejo, porque estoy viniendo de Río Blanco, estoy cansadísimo, Roberto, pero sí tenía ganas de hacer esto con vos. Mira, un consejo que daría a la hora de escribir es que cuando se escriba de un solo, que no se esté interrumpiendo a la hora de escribir. Porque cuando uno está sentado en una mesa con una computadora y hay mucho ruido, es difícil poder concentrarse para poder escribir. Entonces, pasa lo mismo a la hora de la escritura. Si vos querés escribir y querés escribir muy bien de entrada y te estás interrumpiendo, es decir, escribiste el primer párrafo y ya estás corrigiendo tu primer párrafo, estás interrumpiendo tu propio discurso, y cuando te interrumpís tu propio discurso, el resultado es que no vas a poder pasar de una página. Hay personas que dicen, pero es que no puedo escribir mucho, no escribo más de una página, o no escribo más de un párrafo, pero es porque te estás interrumpiendo. Entonces, uno de los consejos que sí daría yo es, cuando vaya a escribir, escriba de un solo tirón, deje que las palabras surjan. Siempre es bueno escribir después de leer. La actividad primera debe ser la lectura. La segunda, la escritura. Porque el cerebro es una máquina biológica que trabaja por impulso. Después de una larga lectura, después de tener tanta lectura, el cerebro ya comienza a utilizar la sintaxis que ha venido incorporando a la cadencia del lenguaje. Y la cadencia del lenguaje, que es lo que se necesita para poder escribir bien, se consigue solo a través de la lectura. Entonces, ese es uno de mis consejos. No interrumpirse a la hora de escribir, no corregir mientras se escribe. Un buenísimo consejo, ciertamente. Lo he cometido, lo cometía, que era escribir un párrafo y decía, a ver, ese párrafo está bueno, lo volví a leer, lo corregía, lo hacía perfecto, y ya después cuando quería continuar la historia, ya se me olvidó que era, cómo iba esta onda. Entonces, buenísimo consejo, terminar lo que tenés que terminar y después corregir. Pero enlazado a ese consejo ya viene el número 9. Tengo un espacio para escribir. Es que el espacio para escribir es muy importante. Tener un lugar donde puedas escribir y concentrarte.
Tenemos un amigo, Fernando Monge, que él entrevistó a Sergio Ramírez y Sergio Ramírez le dijo que su lugar perfecto para escribir era un pequeño bar ahí en París, cerca de la Torre Eiffel. Y Fernando se quedó, oh, ¿qué pasa? Estoy seguro que era una broma de Sergio, porque no creo que siempre vaya a escribir un barcito en París. Pero algo que dijo es importante, y es que todos tenemos que tener un espacio, un lugar donde te guste escribir, donde puedas escribir y te sientas cómodo. ¿Cierto? Ese espacio puede ser en algún lugar de tu casa. Dicen que Stephen King lo hace en su sótano, en un lugar muy oscuro, muy húmedo. Claro, porque King imagina historias de terror, entonces busca un lugar que no haya nada de pajarillos ni luz de sol, porque él necesita estar en un ambiente lúgubre para poder escribir e inspirarse. Igual busque usted un lugar, un espacio. A mí me encanta la sala de mi casa, aunque pase a cada rato automóviles y vendedores, pero es un lugar muy cómodo y no hay mucho ruido, al menos de parte de mi familia, y ese es mi espacio para escribir. Creo que ya me acostumbré. Si me cambio de casa me va a ser muy difícil encontrar ese espacio. Y creo que todos los escritores buscan un lugar especial o un lugar en específico para escribir. ¿Te pasa? ¿Te pasa a vos, Mitre? ¿Tenés un lugar para vos, para escribir en especial? Bueno, mira, me costaba más escribir antes que ahora. Ajá, Me costaba concentrarme más antes y necesitaba de las madrugadas para hacerlo. Pero ajá, cuando escribía más poesía, yo lo que soy es un poeta, o era un poeta recolector. Salía a recolectar versos. Los recolectaba así como te decía yo, escribía un verso, lo guardaba, o guardaba poemas completos, y después armaba otro poema con los versos. Que claro, como todos tenían una temática similar, terminaban siendo un poema, aunque cada verso había sido escrito en diferencias de una semana, o un año, o un mes, o 5 años. Pero era el mismo poema que se había escrito de forma dispersa. Lo que tenía que encontrar yo era el momento para poderlo trabajar. Así se escribió La Jauría, que es el poemario que conoce. Es un libro que hay poemas que sí son escritos de un solo tirón. Hay momentos en que sí puedo escribir poemas de un solo tirón, pero hay momentos en que los poemas los consigo con fragmentos de poemas que tienen la misma temática y que convergen en un punto, como que si fueran personas que tienen el mismo problema y quieren hablar de ese problema en ese sitio, en ese lugar. El escritor de La Montaña Mágica, oye, ahorita se me olvidó, Thomas ¿no era Thomas Mann? Mann, sí, Thomas Mann, Sí. había mandado a tapizar, a poner eso que ponen en las radios, para que, no se, Sí. para que ningún sonido se metiera dentro de su, y se pudiera concentrar en lo que estaba pensando. Federico Nietzsche iba a las montañas italianas y paseaba y caminaba por las montañas para poder escribir sus famosos aforismos. Ernest Hemingway escribía de pie. Le ayuda a Yo, concentrarse, quizás. sí, yo necesito mucha concentración. Creo que con el tiempo creo que me concentro más fácil ahora de lo que antes me costaba concentrarme. Creo que tal vez debe ser por las lecturas. Eso tiene, por eso es importantísimo crear las conexiones neuronales suficientes para que tu cerebro tenga una cadencia, tenga un ritmo con el cual poder escribir. Y por eso es importantísimo la lectura. Decía Donaldo Altamirano, la gasolina del escritor es la lectura. A veces, Roberto, me voy a los cafés y escribo. Me voy no voy a decir a qué café, y de pronto se me ocurre escribir un capítulo. Por ejemplo, el
el primer capítulo de la novela, de la novela que estoy escribiendo, lo escribí en un Sí. café y me salió de un tirón. Y es un lugar donde yo puedo escribir porque no hay bulla, no hay nadie que moleste. Y además son lugares porque tienes aire acondicionado, tienes gente que te está sirviendo y no te está molestando. Entonces son lugares donde sí podés escribir. Pero yo creo que el lugar más adecuado para escribir es donde no haya bulla. Estoy totalmente de acuerdo en que cuando se vaya a escribir no haya bulla. Tiene que haber silencio para no interrumpir lo que se está creando. Eso pienso yo, ¿verdad? Que hay que tener cuidado para la hora de escribir. Y bueno, vendría mi consejo ahora, mi último consejo, ¿no? Sería el 10º ya, para cerrar. Tenés en silencio tu audio, no se oye. Ya. Perdón, es que pasan los automóviles tremendo. No hay problema. No. Bueno, mira, el ser humano es un ser social. Así es. Lo decía Aristóteles, es un sum politicón. Ajá. Yo creo que es importante que lo que escribamos lo mostremos, lo mostremos. Salvo, ¿verdad? Lo mostremos a las personas que son cercanas y que tienen buena voluntad para leer, porque hay gente que puede decir, mira, quiero que me lea esto, y no lo lee, mentira, no lo lee y te lo deja y no, tenés que buscar gente que lea tus cosas y que tenga buena voluntad y que te diga y vea aquello que no has visto vos y que también vea lo bueno. Vea lo malo, pero que vea lo bueno. Porque el escritor mira, escribe, tiene una idea, pero está tan concentrado en lo que quiere decir que muchas veces se le van cosas que no deberían de irse y muchas veces tiene cosas que no se imaginó que podía tener. Entonces, un buen amigo, un buen lector, ¿no? Un buen amigo, un buen lector que te acompañe, te va a hacer ver lo bueno y te va a hacer ver lo malo. Porque si solo tenés a alguien que te hace ver lo malo, te va a bajar la llanta, como decimos popularmente. Va a hacer que no querás seguir escribir, va a decir esto no sirve, esto no funciona, me voy a poner a hacer otra cosa. Y si venís con alguien que te aplaude, dice, qué maravilla lo que has escrito. Y va a decir, que soy un genio, he escrito una obra maravillosa. Entonces, y para conseguir eso, tenés que tener varias gente, varias personas, varios amigos que tengan la buena voluntad de leer lo que tengas. Entonces, yo creo que tener amigos, platicar. Otra cosa que si estás escribiendo una obra, es bueno que la contés. Es bueno. Para mí me resulta que la conté. Claro, que no se la vayas a contar a todo el mundo, ¿verdad? Porque si no, después te olvidas y pues, ¿cuándo vas a escribir la novela? La has pasado contando y nunca vas a escribir nada. Pero sí es bueno que contés porque eso Sí. ayuda a ir creando, porque las historias se van creando y vas viendo los problemas porque las estás creando, aunque sea de forma oral. Sí, como vos mismo decís, tus amigos te pueden señalar, oye, pero eso suena como la novela del fulano de tal, te pueden señalar influencia, plagio, te pueden enseñar incoherencia, pero ¿por qué pasa tal cosa si no debería suceder? Entonces, contar con personas que te lean y que te orienten, es valiosísimo, muy importante. Así es, Roberto, así es. Y bueno, esos son algunos de los consejos que nosotros podemos dar modestamente, ¿verdad? Teniendo alguna experiencia dentro de la escritura, pero que yo considero que creo que son muy válidos, Roberto. Creo que son válidos. Yo sé Bien. que hay muchísimos más consejos, y muy buenos, muchísimos. Se puede Entonces, escribir un libro de consejos. sería interesante. Así que los que lean esto y tengan ganas pueden poner más consejos acá abajo y comentar Claro. qué les ha parecido este video.